Hola, buenas noches, buenas tardes en algunos lugares. Estamos iniciando ya el primer live de los 3 lives que están contemplados para el mes de agosto. Así que súper contento con la primera invitada súper especial, y es un honor para mí que haya aceptado la invitación. Así que estoy súper contento de hablar con ella. Y obviamente que para que ustedes también conozcan del tema, personas que a lo mejor no lo han vivido, no saben del tema, y con este live la idea es que empecemos un poco a visualizar este tema tan relevante. Eh, Así que como les digo, este es el primer live con Georgina González, en donde vamos a hablar de lo que es el duelo perinatal. También vamos a mencionar el duelo gestacional y el duelo neonatal. Así que es muy enriquecedor, y espero que sean los que nos van a estar acompañando. También recordarles que la próxima semana tenemos también un segundo live con Isaías Charón, que es un coach también, en donde vamos a hablar de gestión de las emociones. Y el tercer invitado que tengo en la última semana de agosto también es para hablar de, de papá a papá, de padre a padre, con un gran invitado del Círculo de Padres. Así que Georgina, que nos va a acompañar en este primer live, ella es especialista en este tema, especialista en el abordaje sistémico, en duelo gestacional y perinatal. También es licenciada en educación especial, diplomada en tanatología, y lo más importante y lo más valioso, que creo que ha sido un gran aporte para muchos padres, madres, es el podcast que tiene ella de Duelo Respetado. Entonces vamos a estar hablando con ella de eso, de la vida, y de cómo visualizar de mejor manera también esto que es tan tabú o tan poco visible. Así que le voy a mandar una invitación a Georgina. Hola, Georgina. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, Dios, no sé a qué me moví. A ver, ya, es que ya no los veía. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo estás, están? Georgina? Muchas gracias por aceptar la invitación. Eres mi primera invitada así oficial ¡Wow! ¡Qué de, honor! de yo como coach, y de empezar a tratar de visualizar esto tan tabú que es, y sobre todo para padres, papás, que es algo un poco más Ujú. tabú todavía. Así Así que es. muchas gracias. Yo decía anteriormente que hay una de las cosas que más valoro de ti, el tema del podcast. Creo que el podcast, una de las cosas que tiene es que llega a muchos lugares, Ujú. y muchos lugares que quizás merezcan, o, o les falta decirle, oye, te acompaño, estoy contigo, Ujú. y, y es mucho más. O sea, el podcast es increíble, tiene de eso, y tiene también de información que en un momento llega, todo esto de la muerte, y uno queda en shock, que no sabe qué hacer. Así que muy bienvenida, Georgina. La idea es que vayamos conversando y vayamos visualizando esto que es, como decía, un tabú.
Así es, oye, pues yo me siento muy, muy honrada de tu invitación. Gracias, de verdad. Me encanta tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo. Es muy valiente darle voz a estos papás y eso me fascina, porque debemos de romper ese paradigma de que a papá no le duele, de que papá lo supera pronto y de que papá tiene que estar fuerte. Eh, Exacto. de verdad que enhorabuena por tu labor. Estoy muy, muy contenta y me siento muy honrada, nuevamente lo repito, de esta invitación. Así es, estamos iniciando. Yo creo que, bueno, justo ayer terminábamos un taller juntos y, y es lo que decía, o sea, queda un camino enorme hacia adelante, Ujú, ujú. pero creo que piedrita a piedrita se va construyendo un edificio. Así es, Entonces, creo que piedrita que vayamos poniendo va a ser un apoyo para otras personas. así es. Cuéntame, Georgina, el tema del podcast, ¿cómo nace? ¿Hace cuánto nace? Cuéntame cómo nace eso. Ay, mira, de pronto era una necesidad de cómo poder llegar a más personas en esos momentos donde quizá no quieres ayuda profesional, no quieres ver a nadie, o quizá no hay ni siquiera quien me diga a dónde recurrir o cómo poder vivir mi proceso. Entonces, el podcast surge hace aproximadamente 2 años, la idea. eh, Empiezo a estudiar qué es un podcast, cómo se hace, los tipos de podcast que hay, valorar también la inversión que se debe de hacer en un podcast, todo, ¿no? Y se suma al proyecto Carla Rodríguez, que es la productora, y entonces ella, en honor a su hermanita que también falleció, me dice, oye, sí, tenemos que hacerlo porque hay muchas personas que no saben sobre este duelo, que no se habla, que no se visibiliza. Y creo que es una muy buena manera de darle esa visibilidad. Y así es como surge en mayo del año pasado, en plena pandemia, surge, decidimos lanzarlo al aire. Empezamos con 2 plataformas, que era Spotify, SoundCloud, que es donde está alojado, Spotify y Apple Podcast. Y ya de ahí lo fuimos llevando porque algunas personas me decían, yo no conozco esas plataformas o en mi país esa plataforma no funciona. Entonces de ahí también lo migramos a YouTube para que sea también sencillo, que no haya un pretexto de no puedo acceder al podcast. Está hecho con mucho cariño, con toda la intención de que te acompañe en esa noche oscura del alma. Hablamos de temas que son el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad, estos duelos a lo mejor por los embarazos que no llegan, por los que llegan y no se quedan, por bebés en USIN. Hablamos con especialistas también, por ejemplo, cómo trabajar o cómo hacer o solicitar los cuidados paliativos neonatales, medidas de confort para los bebés. También hablamos del duelo en la pareja. Hay mamás y papás que dan sus testimonios de su experiencia, especialmente quienes ya llevan un camino recorrido, precisamente por esta parte, ¿no? Que cuando estás iniciándolo dices, jamás voy a salir de esto, jamás voy a volver a sonreír, nada va a volver a tener sentido. Pero cuando escuchas a alguien que ya lo vivió, que ya lleva un poquito más avanzado el camino y que te dice, en algún punto vuelve a salir el sol, te da esperanza. Creo que lo que más se pierde en este proceso es la esperanza, precisamente. Entonces, el poder recuperar la esperanza de decir, ahorita todavía sigue oscuro, pero en algún punto va a salir el sol, nos cambia, la esperanza hace magia en nuestro cerebro y nos da esa ilusión de que en algún momento voy a volver a sonreír. Entonces, así es como surge y la intención es ponerlo al servicio de quien lo necesite, familias, personal sanitario. Hay una pareja que me encanta, por ahí la han escuchado en el podcast, a Gloria y a Juan, y ellos, por ejemplo, lo que hicieron fue estarlo compartiendo con sus amistades y con sus papás, porque no sabían cómo abordarlos, no sabían cómo dirigirse con ellos. Hablamos de tu nena, no hablamos, ¿cómo?
Y entonces el que involucraron a sus amistades cercanas y a sus familias cercanas también les dio la posibilidad de decir, ah, entonces es natural esto. Porque al no haber información, lo que sucede es que creo que si te veo mal, si te veo llorando, si te veo que no te quieres levantar porque la semana pasada falleció tu nena o tu nene, entonces estás muy mal y necesitas salir de esa depresión, porque además somos buenísimos para diagnosticar sin Sí, hacer una evaluación. Y cuando puedo también yo como persona cercana a alguien que está viviendo esta situación, poder entender que es ser esa escucha, poder sostener y contener en ese momento, también me da la tranquilidad de que no va a ser eterno ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, esa es la exacto. intención del podcast, poder brindar esas herramientas en un espacio seguro y muy respetuoso para todas aquellas que estén viviendo un proceso de duelo, para todos aquellos que estén pasando por esa noche oscura del alma, el duelo que sea. Yo hago mucho hincapié que aquí no excluimos, ¿no? Tuvo que fue una muerte gestacional de 5 semanas de gestación, bueno, pues tú ni llorar, ¿no? Porque pues ni, ¿eso qué? No, aquí es así tuviera lo que tuviera y así fuera por la razón que fuera, porque nadie merece vivir un proceso de duelo en soledad y silencio. Exacto. Y ahí hay hartos temas que a lo mejor muchos de los que se están conectando no tienen tan claro. El tema de, nosotros estamos conversando sobre duelo perinatal, pero también está el duelo gestacional y el duelo neonatal. Ujú. Ahí como para clarificar a los demás, ¿cuáles serían como las definiciones o qué es lo que sería cada uno de esos duelos? Al final sigue siendo un duelo por el fallecimiento de un hijo o de una hija, ¿sí? La diferencia es que dependiendo de las semanas, en el caso de gestaciones que todavía está dentro del vientre materno, y dependiendo de las semanas, cuando se da este fallecimiento de este bebé, de acuerdo a cada país y a sus leyes, pues dependerá si te van a entregar o no los restos de tu bebé, ¿sí? Si es menor a 500 gramos de peso, y bueno, aquí hay variaciones, ¿no? Hay países que dicen 21 semanas, a partir de 21 semanas de gestación en adelante, hay otros que dicen 21, e incluso hay otros que dicen 24 semanas. Si es menor a esas semanas, no se te puede entregar y se queda como residuo patológico. Si es mayor, entonces puedes solicitar los restos de tu bebé, quizás hacer una necropsia y también puedes, por ejemplo, hacer todo un servicio funerario. Esa es básicamente el por qué lo dividimos en 3 rubros, pero no quiere decir que uno duela más. Entonces, gestacional es cuando la muerte se da dentro del vientre de mamá, perinatal es cuando se da en el momento del nacimiento. Este bebé nace, aquí quiero aclarar algo, todos los bebés nacen, porque de pronto, incluso por ejemplo aquí en México tenemos esta situación con los documentos que nos entregan, ¿no? Bebé NN, o sea, no nacido. Si no nació, sigue dentro del vientre. Si nació, solo que nacen sin vida. Entonces, todos los bebés nacen, unos nacen con vida, otros nacen sin vida, lamentablemente. Y dentro del perinatal estamos hablando hasta los primeros 7 días del nacimiento. Puede ser un bebé que nace, toma aliento de vida y a los minutos fallece, ¿sí? Ya no es considerado gestacional y se valida un poquito más. Y el neonatal, al menos aquí en México, abarcamos hasta los 28 días de nacido. Aunque puede ser un bebé que está en cuidados intensivos neonatales 6 meses, y entonces no caemos en estos juegos de decir, ah, no, bueno, ya pasó de los 28 días, pues tú ya no entras en esta categoría de este duelo. Al final sigue siendo duelo por el fallecimiento de un hijo o de una hija. Y en nuestro caso, pues con ellos también se van todos nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestros anhelos. Entonces, básicamente esa es la razón de por qué esta clasificación. Sin embargo, pues es el duelo por este pariente incomodísimo de la maternidad y la paternidad. Sí, yo creo que ahí también, sí, ya es solamente definiciones de los tres tipos de muerte, Uh aunque -huh. suene fuerte decirlo, pero
finalmente muerte, no, Así tampoco es. como lo hablamos nosotros, tampoco una pérdida, como tantas veces nos enseñaste, Sí, y de repente es chocante decir, tenemos una muerte más que una pérdida, pero como tú dices, por detrás hay un componente de culpa exacto. que claro, que está involucrado. Y cuéntame un poco de eso, o sea, cómo lo dices tú dentro de los podcasts y dentro de las enseñanzas que tú das. Sí, creo que para poder validar este tipo de duelo hay que nombrar las cosas por su nombre, que nos cuesta mucho. Morir pequeño no es morir menos, ¿sí? Al final es el cese de funciones vitales y si cesan las funciones vitales es porque en algún momento estuvieron presentes. Eh, Cuando yo digo, ay, fíjate que se me perdió mi teléfono, mi móvil, se perdieron mis llaves, lo primero que la gente te dice es, ¿en dónde lo dejaste? Otra cosa que suelen decirte es, pero ¿por qué no te fijas? O sea, qué descuidada, ¿no? Eh, y además es, si lo perdiste, lo vas a encontrar. Concretamente en este duelo, en esta trilogía de duelo gestacional, perinatal y neonatal, la culpa hace presencia muy fuerte, especialmente en las mujeres, porque quizás si no hubiera cenado lo que cené, quizás si me hubiera puesto otro tipo de ropa, si no hubiera subido las escaleras, quizá mi bebé seguiría aquí. Y vamos con esta serie de cosas, ¿no? Entonces, en este caminar, cuando nos adjudicamos, yo perdí a mi bebé, es hasta cierto punto a nivel inconsciente una carga todavía mucho más grande. Es por eso, Finalmente fue tu culpa, así una cosa. exacto, tú no fuiste cuidadosa, como en el ejemplo que ponía de las llaves o del teléfono, del móvil, tú no fuiste cuidadosa o no fuiste cuidadoso y entonces lo extraviaste, pero también queda la esperanza de que lo vas a encontrar. Y en este sentido, la muerte es irreversible y es un pensamiento muy infantil cuando creemos que no va a pasar. Eh, Insisto, morir pequeño no es morir menos. Hay que darle la misma trascendencia y la misma sacralidad y respeto como lo hacemos con alguien de más edad. Y creo que esta pandemia nos ha puesto de frente lo que muchos papás y mamás hemos vivido en tantos años con estos duelos inconclusos donde no se te permite tener el cuerpo de tu bebé, donde no se te permite hacer un servicio funerario, rituales de despedida, donde te dicen, pues échale ganas ya, deja de llorar porque te vas a enfermar. Creo que esta pandemia nos puso de manifiesto lo difícil que es no poderte despedir de tus seres queridos, no poder estar en estos rituales que al final son para los que nos quedamos en la vida para poder procesar y hacer este cierre a una nueva etapa. Entonces, es importante que empecemos para validar y para que esto se tome más en serio, poder nombrar las cosas por su nombre, como se llaman. Y esto no se nos perdieron, esto es una muerte o un fallecimiento. ¿La palabra es fuerte? Sí, así de fuerte es la experiencia. Cuesta asumirla, pero mientras no le pongamos bien el nombre, claro, queda un poco en el aire Ujú. lo que pasa. Y Así es. creo que la emoción más importante o más fuerte que se da dentro de esto es la culpa. Y creo Ujú. que la culpa es una emoción muy fuerte de cambiar. O sea, creo que es el proceso un poquito más largo Así es. de lo que pasa esto. Y creo que aquí claramente hay tres etapas, o sea, hay un antes, en donde está toda la llegada, o sea, el anuncio, y también ahí hay un tema, que es el tema de que generalmente uno dice, oye, no cuentes nada hasta pasados los 3 meses, Exacto. si no, ¿qué pasa? Entonces, hay una parte por ahí. Después viene ya cuando estás en el mismo, cuando te cuentan la noticia y ya el después.
Ahí cuéntanos un poquito, Georgina, de esas tres etapas. En esta parte al inicio, fíjate, Juan Francisco, que creo que el problema es que vivimos en una sociedad que quiere controlar la vida y la vida no se controla, la vida se vive con su día a día, con sus cosas, sus enseñanzas, sus adversidades y aprendemos a ser resilientes ante estas adversidades. Aprendo cómo adaptarme al entorno en el que estoy viviendo. Pero al querer controlarlo, ¿no? A tal edad voy a hacer esto y entonces voy a tener tantos hijos y a tales edades lo voy a tener. Y cuando las cosas no salen así, todo ese plan se viene abajo. Hay un mal consejo que yo les digo después, claro, de muchos años de experiencia, porque en su momento, claro que yo también lo hice. El mal consejo que se da es no digas nada en el primer trimestre, como si los bebés solamente fallecieran en primer trimestre. Y yo les digo, no, si te nace, si es lo que tú quieres hacer, grítalo a bombo y platillos. Y si no se da, te vas a volver a levantar. Tomarás nuevamente esos fragmentos de tu alma rota y te vas a reconstruir. Pero si se da, tú ya le diste una bienvenida, ya hiciste sentir a este bebé que viene en camino, bienvenido, amado, aceptado. ¿Sí? Después en la parte del medio es como ya no va a pasar. Y cuando pasa es devastador. ¿Qué voy con todo esto? Solo tenemos el momento presente. Esto es muy como este grupo de alcohólicos anónimos, solo por hoy. Y sé que a mucha gente le choca esta frase, pero no encuentro otra forma más clara de explicarlo. Solo por hoy. Hoy estás aquí, hoy estás viva, hoy estoy vivo, hoy estoy aquí con mi pareja, hoy estoy en estas circunstancias, incluso pueden ser circunstancias muy dolorosas, pero mañana no sé. Entonces, mientras no aprendamos a vivir el presente realmente, como ese regalo, ese presente, con toda la conciencia en este momento, es complicado y es devastador cuando se presentan estos eventos adversos. Y en este después, de pronto mucha gente cree que, por ejemplo, en psicotrauma hay una premisa de que no hablar del evento no significa que no ocurrió. Y entonces mucha gente nos dora la píldora, decimos por acá, con el tema de ya no hables de tu bebé, ya no hables de lo que pasó, ya se acabó, ya nadie vuelve a tocar el tema. Pero eso no significa que no me duela, que no estoy en un proceso, que no tengo que transitar por todo el cúmulo de experiencias emocionales y sensaciones que voy a experimentar. El no hablarlo no me ayuda. Y sé que la intención es amorosa y es linda, porque estoy preocupado por ti, porque me duele tu dolor. Y creo que si estás llorando, especialmente cuando es este llanto que sientes que viene desde las entrañas, la gente se asusta y entonces te dice, ya no llores, te vas a enfermar, te vas a poner muy mal. Cuando realmente lo que me enferma y lo que me pone muy mal es ahogar todo este grito de dolor. Tarde o temprano va a salir a la luz. Los duelos están al lado de nosotros todo nuestro camino. Desde que salimos del vientre de mamá es nuestro duelo más significativo al iniciar la vida, ¿sí? Al iniciar en este proceso del mundo aéreo, les llamo. Y entonces todo el tiempo estamos viviendo duelos, desde cosas tan simples como dejo mi cama, que estoy tan calientita y tan a gusto, y pues me levanto a trabajar. Pues es un microduelo si tú quieres, ¿sí? No es algo Exacto. trascendental que te va a derrumbar. Pero todo el tiempo estamos en procesos de duelo. Entonces nos da mucho miedo vivirlos porque creemos que nos vamos a poner mal, cuando lo que nos enferma es guardarlos y ahogarlos. Y que al final tienes toda la vida para resolverlos. Y en el momento en que estés más vulnerable, ahí va a salir. Cuando trabajo con personal sanitario, por ejemplo, hago mucho hincapié en esto. Tú le dices a la mamá, le dices que no se preocupe, le dices a la pareja, no se preocupen, en 3 meses pueden volver a intentarlo, en 6 meses pueden volver a intentarlo, en un año pueden volver a intentarlo. Hablas a nivel físico, no a nivel emocional, no a nivel psicológico, no a nivel mental. Las secuelas que hay después de un trauma, como es el fallecimiento de nuestros bebés,
pueden impactar en un siguiente embarazo respecto a la vinculación madre e hijo, pueden impactar con una lactancia exitosa con un siguiente bebé, pueden tener repercusiones en la relación de pareja. Entonces, si te fijas, no es nada más el momento, ya señora, no se preocupe, en 3 meses ya va a estar lista. Es cuando intento enmascarar mi dolor, ese fantasma del dolor me va a perseguir hasta que me vea vulnerable y entonces va a salir. Exacto. Y eso yo lo puedo dar como testigo. O sea, eh, en los primeros meses, después de haber sufrido la pérdida de María Trinidad, me hice el fuerte. Uh-huh. Y es como lo típico que también te dicen, ¿no? O sea, en vez de darte el pésame, te Sí. dicen, oye, no puedes llorar porque tienes que ser el soporte, tienes que ayudar a tu pareja, eh, así que no puedes llorar. Y, y claro, aguanté hasta un momento en que Uh-huh. me vino una enfermedad, me apareció vitiligo, por ejemplo, Sí. y claro, el vitiligo es un causante de esto. Así es. Ahora, afortunadamente lo tengo controlado, pero, pero nace, o sea, es una consecuencia de no hablarlo. Y Exactamente. creo que esto justamente es lo que podría llegar a pasar a una pareja, a una madre, a un padre que no lo hable y lo está guardando. Entonces Así también es. por ahí yo creo que va tanto tu podcast como yo visualizar el tema también en los papás, Uh-huh. porque, porque esto se va acumulando y de alguna manera va a Así explotar. es. Así es. Fíjate, yo recuerdo a un papá, él fue el que solicitó asistir a consulta. Generalmente los papás llegan porque los llevan, Porque los pero, llevan, sí. pero él fue quien pidió la cita, quien llegó, y su esposa iba muy enojada, y llegando me dijo, yo no quiero estar aquí contigo, porque tú lo único que quieres es que me olvide de mi hija. Y acuérdense que en todo esto no tomas personal las cosas, sabes que está hablando a través de su dolor. Pero me llamó mucho la atención que lo que a él le mueve pedir ayuda era una persona muy tranquila, muy amigable, muy en paz de su casa, ¿sabes? Y en algún momento llega un vecino y le pide que baje la música porque él estaba escuchando una canción que le recordaba a su bebé. Y fue tanto su enojo que casi mata a golpes al vecino. O sea, me decía Geo, ni siquiera soy consciente qué pasó en mi cabeza. Simplemente perdí el control, o sea, ni siquiera me reconozco en ese momento. Tuvieron que intervenir los demás vecinos y lo dejó muy mal herido. Entonces, eso es lo que sucede. A nosotras se nos permite estar tristes y llorar, pero no enojarnos. Y a Sí, ustedes se les permite al enojarse, revés. pero no estar triste, no llorar. Y mientras sigamos con esos estigmas, pues ustedes se hacen los fuertes, porque además todo mundo llega y les dice, tienes que estar fuerte para ella, tú échale ganas, o vete a hacer los trámites, ahora lleva este documento, ahora ve a firmar, ahora vete al panteón, ahora ve a hacer esto, ahora ve a hacer el otro. Entonces, ¿en qué momento papá tiene el derecho, tiene esta libertad de poder decir, tiempo fuera, necesito entrar en contacto con esto? Exacto. Y por ejemplo, también está el tema, ya una vez fallecido o ya que sucedió todo, el hombre casi siempre tiene que llegar y volver al trabajo. Entonces, Además, generalmente no tienes tiempo para tener el duelo. así Eh, es. en mi caso, por ejemplo, fue fortuito el tema de que justamente me estaba operando y quedé con una licencia. Pero Ujú, si no estaba operándome, me mandan al tiro el trabajo así es. y, y nada, como que no hubiese pasado nada. Y, y eso es terrible, porque yo creo que en todos los países es muy similar lo que pasa Así hasta es. que no se haga algún tipo de ley o que el personal sanitario como allá o los médicos también sean de forma empática con las personas que están sufriendo esa pérdida. Y ahí, Así por es. ejemplo,
tú has trabajado con este personal sanitario, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves que lo toman ellos? Porque seguramente a ellos no los preparan para esto. No, Y, no, y claro, uno le echa de repente la culpa de decirle, oye, podría habérmelo dicho de tal manera, no de golpe, pero también a ellos no le enseñan tampoco. Y creo que ahí así falta es. algo muy importante. Es que lo que hemos visto y compartido colegas de toda América Latina e incluso de España es que en la formación como médicos, en las especialidades de ginecobstetricia, pediatría, neonatología, enfermería, trabajo social, o sea, quienes están, yo les llamo en el primer frente de batalla, ¿sí? Quienes van a acompañar o van a hacer una película de terror para estos papás, en su formación no viene cómo dar las noticias. Es algo que el doctor, por ejemplo, Marcos Gómez Sánchez, dice mucho. No viene la formación, no te, sí, te enseñan a cuidar la vida, a preservarla, a buscar cómo luchar por la vida, pero cuando la muerte se presenta, muchos médicos, muchas de las personas que están a cargo de los pacientes creen que es un fracaso personal y la muerte nunca es un fracaso. Hay cosas que están más allá, lo que hablaba hace ratito del tema del control, ¿no? La vida es la vida Exacto. y con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, se va a abrir. Entonces, personal sanitario realmente no tiene formación. Para muchos, para muchas, es increíble que un papá esté triste. O sea, como, ¿y tú por qué estás triste? ¿No? O sea, tú ni lo cargaste, tú no lo traías, tú no lo sentiste, no lo conocías. Eh, en este tema, si para nosotras ni siquiera, al menos aquí en México, respecto a la ley de trabajo, si no cubre ciertas semanas, lo que hablábamos cuando definíamos duelo gestacional, perinatal y neonatal, si no has llegado a ciertas semanas en el embarazo, si no fue una cesárea, si no hubo una situación de emergencia donde tuvieras que entrar a quirófano, tú como mujer no tienes derecho a una incapacidad. Entonces tengo mamás de 28 semanas que falleció su bebé hoy y mañana se tienen que ir a trabajar, porque a lo mejor fue un parto vaginal y entonces pues ni siquiera tienes una cirugía. Desde luego, en este margen, el papá ni siquiera figura. Tan es así, Exacto. no sé allá contigo, pero por ejemplo aquí, si no están casados por lo civil, por la ley civil, aunque sea el papá, él no tiene derecho a firmar ningún documento, todo es con mamá, es como si él no existiera. Y es Exacto. muy desesperante, especialmente cuando la mamá está muy grave y tiene que venir la familia de ella, su mamá, un hermano, una hermana, porque él, como no es la pareja oficial, no es su esposo, No, no es su, claro. o sea, no puede tener acceso. Y eso es muy cruel. Entonces, de tema de incapacidad en varones ni hablamos, o sea, ni siquiera se contempla. Y es terriblemente duro tener que ir. Aquí es más bien las empresas, dependiendo el jefe, quienes dan, y son 5 días. Y en 5 días, pues apenas estás como intentando abrir los ojos, porque crees que es un sueño, una pesadilla esto que pasó. Exacto. Y no, y el papá se tiene que enfrentar también después de la noticia a todo el papeleo. O sea, está el tema por ejemplo, en mi caso, o sea, justo tocó un día viernes, el, tenía que ir a inscribirla porque nació, o sea, Sí, tenía que inscribirla. Eh, Fue tipo 11 de la mañana casi, pero yo preferí quedarme porque me dieron el espacio para quedarnos con María Trinidad un rato. sí, Pero lamentablemente el sábado no la pude inscribir, tuvimos que pasar un fin de semana no en nuestra ciudad, tuvimos que estábamos en otra ciudad, ujú, eh, y el día lunes tuve que ir a inscribirla, en presentar la inscripción a la clínica, eh, que me dieran el parte de función y volver al registro civil así a es. entonces
y eso es típico también, o sea, en el registro civil, oh, felicitaciones, papito, eh, pero Así después es. vuelves de nuevo y no es felicitación, entonces es duro y además era una condición que tenía en la clínica de sacarla a la María Trinidad, o si no, nos íbamos casi a juicio con la Así es. clínica para poder sacarla. Entonces tuve que hacer como todo muy rápido, el fin de semana ver el tema de la funeraria, el traslado de ciudad a Sí, ciudad. Entonces esos primeros días era como que estaba en piloto automático. O sea, claro. me decían para ir para allá, iba para allá. Y, 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 y afortunadamente tuvimos un equipo médico súper bueno, o sea, no tengo nada que reclamarle a ese equipo médico, Sí. pero ahora, ¿qué pasa? Y es lo que mayoritariamente he escuchado, que no sucede eso. Ujú. Sí, Ahí, lamentablemente. entonces, Lamentablemente, entonces, claro, te dan una noticia que de repente, que a veces no te la dan de buena manera, ya te forman ya el primer dolor, la primera rabia, el primer enojo, después no sabes hacer los papeleos, porque ¿quién se va a estar informando de la claro. muerte? Todo uno está esperando el nacimiento y que esté con nosotros, pero nadie, yo creo, o muy pocas personas están pensando en lo otro. Claro. Y además te limiten en un tiempo si no te vas a juicio Así es. eh, para que te entreguen a tu hija, es terrible, o sea, es tu hija, no es la hija de la clínica. Exacto. Es que ese es el otro punto, ¿no? Que de pronto nos excluyen de nuestro derecho natural como padres y madres. Exacto, Son procesos que falta mucho porque se tome conciencia, se profesionalicen protocolos de intervención, se sensibilicen ante el dolor de estas mamás y de estos papás, porque de pronto es inhumano el trato que se recibe. Y esto de ve, da dos vueltas al registro civil, o sea, no se simplifican los trámites, no hay ni siquiera quien te oriente y te diga, mira, paso uno, paso dos, paso tres, porque en ese momento no sabes ni cómo te llamas. exacto, Entonces, el que se simplifiquen los pasos también haría más sencillo el proceso, no menos doloroso, desde luego. Nosotros no queremos salir de los hospitales sin nuestros hijos o sin nuestras hijas, pero al menos exacto, que no sea más carga la que vamos a tener, precisamente porque no hay un protocolo de atención, que es parte de lo que se está luchando, ¿no? Sobre todo en tu país, con la ley Dominga, en la ley. Argentina, Paraguay, o sea, vamos todavía dos pasos atrás, pero vamos, y eso me emociona, que ahora se hable de esto. Mi primer bebé que falleció fue hace 12 años y no había material, no había libros, o sea, los blogs que encontrabas, pues todo era material en inglés. Sí, hasta que poco a poco fuimos llegando con las compañeras españolas y fue como se fue abriendo el mundo, pero era un tema tabú. Yo recuerdo al inicio que empezaba a postear algo en Facebook y llegué a recibir comentarios de deja de hablar de eso, no seas morbosa. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, esto lo tienen que saber, la gente tiene que hablar, tiene que decirlo. Nosotros iniciamos cuando la primera ola de luz que organicé aquí en mi ciudad, en Guadalajara, éramos 4 personas. Y la última que tuvimos presencial, que fue en 2019, bueno, éramos más de 35 familias.
Entonces, esto es maravilloso. Sé que nos falta muchísimo, pero también hay que aprender a valorar lo que ya hay y lo que se ha avanzado y lo que sí tenemos. Y tenemos papás valientes como tú que se atreven a hablar, a romper el silencio y a decir, sí, sí duele, sí, sí lo siento y sí, sí tengo derecho a vivir mi duelo. Y eso me encanta, de verdad. Sí, o sea, de repente se invalida el duelo al hombre, encuentro yo, eh, que siempre, y más aún también el entorno familiar, o sea, es más inválido. O Ujú. sea, los abuelos, los hermanos, si que hubiesen, también están sufriendo y, Exacto. y no se valida. O sea, yo me acuerdo de cuando tú mencionabas de que cada cuatro, o sea, una mujer cada cuatro Sí, eh, ha perdido. O sea, eh, eh, estadísticamente es súper común que pase, así es. pero ¿por qué es tan tabú esto? ¿Por qué crees que es tan tabú? Yo insisto en esto. Yo creo que sigue la creencia errónea de que morir pequeño es morir menos. Y que como no hay una serie de recuerdos activos, como no lo vi caminar, no le di su primera papilla, no lo llevé a su primera fiesta de cumpleaños, entonces no te duele, ¿sí? Pero no se toma en cuenta todo lo que hay de conexión, incluso con papá, eh, en todo este camino de la gestación. Y cómo empiezan, por ejemplo, el microquimerismo, que es en el cuerpo de una mujer gestante, si el bebé llegó a término, si nació con vidas, si falleció, eso el cuerpo no le importa. Eh, las células fetales de nuestras hijas y de nuestros hijos circulan en nuestro cuerpo durante 30 años. Entonces, cuando te dicen, ni lo conocías, no, perdona, lo tengo dentro, sigue dentro de mí. Aún pasaron, en mi caso, 12 años, pero sus células siguen circulando en mi cuerpo. Y de acuerdo a un estudio, creo que la Universidad de Hopkins, si no me equivoco, eh, donde se ve en ratones de laboratorios, en ratas de laboratorio, que estas células fetales van y se alojan en el corazón de esa mamá ratita. Entonces, literal, nuestros hijos viven en nuestro corazón. Y creo que parte de ese tabú es este silencio. Antes no era así. Si te fijas, hay fotos de familias con los bebés que están en sus cunitas que parecen muñecos. Ay, es que es muy, muy fuerte, sí. Creo que el tema, y aquí es muy interesante, ya entraríamos como a un rollo más antropológico, pero creo que el tema tiene que ver con la parte en el momento en que se hace institucional la muerte. En el momento en que dejamos de morir con nuestros seres queridos, sostenidos y contenidos por nuestras familias y amigos, por nuestra comunidad, cuando nos mandan a los hospitales solas, solos, a un cuarto frío, donde solo checan, sí, temperatura, goteo, talala, signos vitales, pero no hay quien me sostenga, quien me contenga, quien me diga, vas bien, qué grande tu vida, te sostengo la mano, sé que tienes miedo, pero mira, aquí estamos. Entonces siento, no me hagan mucho caso porque no tengo una investigación científica que avale esto que estoy diciendo, o al menos no que yo conozca, pero creo que por ahí va el tema. En el momento en que institucionalizamos la muerte, nos desconectamos de los procesos naturales. Exacto. Bueno, por ejemplo, ahí también comentan que gracias por estar. Yo perdí dos hijos en 2019 y 2020. Un abrazo Ahí muy grande. abrazando ese dolor. Yo creo que en parte el duelo no se supera. Uh -huh. El duelo se gestiona de alguna manera como para que no siga esa herida. Eh, yo creo que eso es lo que pasa. O sea, el duelo sigue ahí. Eh, de repente es lo que digo yo, que uno se hace una herida, por ejemplo, se le tapa un Uh poquito, -huh. pero cualquier cosa te rascas Claro. o y se abre. Y, y eso también es válido visualizarlo. O sea, no, por ejemplo, no Uh es -huh. que, oye, ha pasado un mes, ha pasado un año, ya, ya deja de llorar. Claro. Eso no, o sea,
cualquier cosa que te recuerde a ese bebé va a ser algún detonante. Así Y es. eso es súper válido tenerlo en cuenta también. Muy, muy importante lo que comentas. Fíjate, ahorita que decías de la herida, no sé si les ha pasado que alguien cercano o ustedes te has fracturado algún miembro y ya pasaron muchos años, pero cada que hace frío, cada que es temporada de frío, te duele la herida, te duele la fractura, donde estuvo la fractura. Es lo mismo, cada que hay fechas significativas, los famosos aniversarios, ¿no? El síndrome de aniversario. Aquí es lo que yo voy a hacer con ese dolor, como decías, el poder gestionar mi proceso de duelo. Nos presionan mucho para que lo superemos, pero realmente el duelo no se supera. El duelo se transita, se abraza, se resignifica y es un reaprendizaje a partir de la ausencia física, tomando la existencia de nuestros bebés y honrándolos a través de mi vida. Pero no es que lo superes y tampoco lo aceptas. O sea, yo puedo llegar a la aceptación de lo que sucedió. Así fueron las cosas, así pasaron y estoy en paz con el evento. Pero no significa que acepto y que digo, oye, qué genial que se fue. Sí, ya, bravo. Sí, Claro que no. Entonces, cuando yo presiono a alguien de ya acéptalo, ya se murió, ya acéptalo, me molesta tu dolor porque me mueves el mío. Entonces, mi invitación es que si ves a alguien, a una mamá, a un papá, a unos abuelos, a unos tíos, a unos hermanitos, llorando por este bebé que falleció, revisa qué pasa contigo, por qué te molesta verlos llorar, por qué te molesta que expresen su sentir. Es bastante exacto. interesante ese tema. No, es súper interesante. O sea, eso creo que pasa la mayoría de las veces. Y creo que muchas de los especialistas incluso Ujú. también lo hacen. Así es, así es. Entonces, yo creo que falta visualizarlo, falta más aprendizaje del tema también, Ujú. como es tabú también. A ver, yo encuentro que en esta pandemia se ha abierto la posibilidad de conexión de varios grupos. Así es. Por ejemplo, el fallecimiento de María Trinidad fue el 2018. 2018 nos sentimos solos, o sea, Sí, si el tema de información era muy escasa, y diciendo que es hace 3 años, sí, pero creo que en esta pandemia ha permitido unir mucha más gente así y es. eso lo vivíamos nosotros también en el mismo taller que tomamos, que tomé Ujú, contigo. ujú. Hay gente de México, gente de Paraguay, gente de Argentina, o sea, de a poco también estamos haciendo un poco de fuerza para mostrar Exacto. esto. Y si te fijas, dentro de una situación tan intensa como una pandemia, estamos resignificando, estamos siendo resilientes ante esta experiencia. Entonces, siempre hay las dos caras de la moneda. Y lo importante es poder mirar y abrazar ambas, no quedarme solamente Exacto. con el lado oscuro. Y ahora también es cómo actúa el entorno con nosotros que perdimos. eh, y aquí es donde aparecen estas malditas frases de repente que Sí, aparecen. O sea, son jóvenes, van a tener otro, eh, no sé, o sea, el mismo que te decía anteriormente, sí. o sea, no tienes que llorar porque la que más sufre es tu esposa. Ujú. Entonces, ¿cómo manejar eso? O sea, o de alguna forma enseñamos o cómo hacerlo. Es complicado porque no siempre traemos el humor, las ganas, incluso la educación para ser atentas o atentos con quienes nos rodean y hacen estos comentarios incómodos. Si tú nos estás escuchando y alguien cercano a ti está viviendo esta situación, nada más pregúntate si uno, lo que le voy a decir realmente necesita escucharlo, porque esa es otra, sentimos que tenemos la obligación de hablar y cuando estamos atravesando esta tormenta solo queremos que nos escuchen, no queremos consejos. Dos, si lo que le voy a decir se lo diría, por ejemplo, a una viuda o a un viudo,
a unos papás que su hijo falleció a los 18 años, ¿sí? A un huérfano o a una huérfana que están sus padres tendidos. Yo no puedo llegar al velorio del viudo, que está la señora velando a su esposo, y llegar y decirle, señora, no se preocupe, es joven, se va a conseguir otro. No, pues no sería prudente, sería mal visto. ¿Qué te hace pensar que eso es bien visto con unos papás que acaban de enterrar a su bebé? Entonces, Exacto. yo les insisto que el sentido común es el menos común de los sentidos y valora si lo que te voy a decir te va a sumar, si lo que te voy a decir se lo diría a otra persona en un proceso similar con la muerte de un adulto. Y si no, mira, y se vale decir, no sé qué decirte, no sé cómo acompañarte. ¿Quieres que te escuche? Oye, sé que tu platillo favorito es este y te lo traje. Algo que yo Claro. recuerdo que es muy, muy significativo cuando nos dieron la noticia, incluso ya habíamos pasado todo el proceso del nacimiento sin vida de nuestra pequeña Montserrat. Recuerdo que le hablé a una amiga. No, ella me habló porque sabía que en esos días habíamos ido al médico y entonces me habló y me dijo, hey, ¿cómo estás? ¿Qué les dijeron? Y lo único que le dije es como nuestra palabra clave, ¿eh? Amiga, quiero una gelatina de yogur. Es un platillo que ella prepara delicioso y que sabe que es para esos momentos. No dijo nada. Me dijo, en cuanto esté lista, llego a tu casa. Cuando tuvo lista la gelatina, llegó a la casa. Ninguno habló. No fue, ¿qué pasó? ¿Qué les dije? Nada. Así literal del molde donde ella traía el postre, agarramos mi esposo, ella y yo una cuchara, ni siquiera en platos. Ahí. Nos Ahí. comimos la gelatina, nos escurrían las lágrimas, nuestra gatita se nos acurrucaba. No hubo palabras, pero ha sido el acompañamiento más hermoso que yo he tenido. Ese silencio, ese respeto, estoy aquí en la presencia y te traigo algo que sé que te va a hacer sentir bien. ¿Sí? Sí. Aquí nos dicen también, tanto para el duelo, tanto como para la crianza. La humanidad ha estado Así es. manipulada y desconectada de sí misma. Por eso tanta falta de sentido común y humanidad. Así es. Así es. Exactamente. Y creo que también hay muchas cosas que también vienen por cultura sí, por cultura. Por ejemplo, lo mismo que te decía anteriormente, esto de no llorar, es porque hay una cultura machista, lamentablemente, Claro. de decir, el hombre no llora, ni para esto, ni para Así es. nada. Claro, no hay ningún Y, evento lo suficientemente fuerte que valga la pena llorar. exacto. Pero, pero yo creo que cualquier papá que ha pasado esto, créeme que ha llorado y ha llorado Claro, solo. claro. Y, 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 y de repente eso es lo peor también, o sea, si bien tú lloras, pero de repente, oye, es mejor compartirlo en pareja, o compartirlo con los abuelos, o compartirlo con el entorno. Eh, Así como a nosotros también nos pasó, o sea, muchos amigos que teníamos se nos fueron, Así es. pero otros angelitos llegaron. Así es. Y son ciclos y está bien. De pronto nos asusta lo que hablábamos de poder ser resilientes ante estos cambios y estos cambios implican también nuevas amistades, cierre de ciclos. Es una transformación. De pronto nos presionamos mucho para hacer las de antes o los de antes. No, ya se hizo una bifurcación en nuestra existencia. El fallecimiento de nuestras hijas y de nuestros hijos nos lleva a un punto de no retorno, donde tenemos que reinventarnos. Y mientras yo estoy peleando por volver a ser la misma, va a ser muy desgastante. Exacto. Y ahora, según a tu criterio, que tú has también trabajado mucho con personas en etapa de duelo, ¿cómo le decimos ahora a papás o mamás que están Uh ahora -huh. conectados o que nos van a ver a lo mejor en el futuro? ¿Qué cosas podrían hacer como primera medida o como primera acción para ir no retomando la vida, pero sí haciéndola más llevadera la vida? Uh -huh.
Creo que lo primero es, está bien no estar bien, no presionarme porque tengo que estar bien. ¿Qué es estar bien en primera? Habría que definir eso. Es date permiso de sentir lo que sientes y que en algún punto, y aquí voy a tomar una frase de una mamá, Columba, en algún punto va a salir el sol y ella nos dice que el dolor por tu partida no sea más grande que el amor por tu existencia. Estoy ahorita en medio de esta noche oscura del alma, donde no veo, todo es oscuro, todo es difícil, todo es desgarrador, pero te prometo que un día va a volver a salir el sol y vas a volver a resignificar tu vida. Y mientras eso pasa, sé amorosamente paciente contigo. Y que sepan, súper importante, que no están solas, que no están solos. Busquen esas redes de apoyo donde me pueda sostener, esos amigos, esos equipos 911 donde diga, necesito una gelatina, ¿sí? Exacto. Cada uno lo vamos a vivir, no hay tiempos, no hay formas correctas para hacerlo. Date permiso, no hay atajos. En el proceso de duelo no hay atajos y es solo por hoy. Hoy estoy triste, hoy estoy enojada, hoy siento mucha ira, hoy quiero a mi bebé y no quiero hacer nada más. Hoy, date permiso, solo hoy, porque eso también hace más llevadero el proceso, porque si lo veo como el todo, me agobio. Exacto. Solo hoy. Hoy estoy triste y manejo esta tristeza, la vivo tal cual. Mañana no sé cómo voy a estar, mañana ya me ocuparé. Dicen que cada día tiene su propio afán. Exacto, un pasito a la vez y no, Así es, uno no sale al tiro a flote. así es. Sí. Yo no sé aquí si se mantiene el tema de Instagram de 1 hora, porque Creo que estamos sí, llegando. la verdad no sé, no sé, pero creo que sí, ya estamos sobre el tiempo. Ay, Estamos, Patricia Coronel, un abrazo grande. Semillas del corazón. sí, ahí estaba conectada también Patricia. Eh, entonces, estamos llegando, se nos fue muy rápido el tiempo. Yo Sí, creo que va a ser una de muchas conversaciones que podamos tener. así es. Eh, ¿Cómo te contacta la gente? Invítalo también a ver el podcast que está increíble. Muchas ¿Cómo, gracias, de cómo, verdad. cómo llegamos a Georgina? Bueno, lo pueden escuchar en cualquier aplicación que tengas disponible y que te guste. Es un podcast, se llama Duelo Respetado. Estamos también así en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, que no soy muy diestra con redes sociales, ténganme paciencia. Y bueno, el podcast es para ti, ya vamos por la tercera temporada, justo acabamos de pasar el episodio 50 con Camilo Rusi, que es maravilloso, y esa es la intención, poder dejarte estas herramientas para que tú las uses, las compartas, que te sean de utilidad en esta noche oscura del alma. Entonces me encuentras como Duelo Respetado en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí Qué bueno. estamos. Así que esperemos también que haya servido mucho a las personas que se conectaron, personas que a lo mejor nos van a ver en un tiempo más Uh -huh. también, como queda grabado. Y solamente agradecerte, Geo, por todo el aprendizaje, por toda esta linda conversación que tuvimos. Así que muy agradecido y empezar, por lo menos yo empezar en esto de todo corazón, hacerlo de todo corazón, eh, permitirle a más papás escuchar esto y que en verdad vean a uno más de ellos Así es. y contando la historia, que a lo mejor si faltan nombres, bueno, hay que empezar a visualizar el dolor del hombre. Así es. Yo te lo agradezco muchísimo. Para mí, insisto, es un honor. Gracias por ser un papá valiente que muestra su vulnerabilidad
y que dice, papás no están solos. Gracias, gracias por este proyecto. Te deseo mucho éxito y muchas bendiciones. Muchas gracias, Geo. Se nos está acabando, ahora sí, se nos está acabando el tiempo. Así que muchas gracias y Ahora sí para que hasta la otra, próxima. hasta la próxima.